Amén. ¿Ya estamos en el lugar? Amén. Después de Tito, primera y segunda de Timoteo, Tito, y después de Tito, Filemón, antes de Hebreos. ¿Ya estamos ahí? Justamente antes de Hebreos. Nos ponemos de pie, por favor, y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pablo, leámoslo todos al tiempo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias y paz. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones. ¿Quién? Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Hemos leído la epístola completa. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Padre, te damos las gracias. Y en esta hora, amado Rey, yo dispongo mi corazón, Señor, mi mente, el tiesto con los tiestos, Padre. Que la gloria sea tuya, Señor. No permitas que sesgamientos de mi mente o de mi corazón echen a perder, Señor, el mensaje. Ayúdame, Señor, da el denuedo y pon tu palabra en mis labios, Señor. Yo te ruego en esta hora, Espíritu de Dios, que obres en este lugar, en el nombre de Jesús, Padre. Que sea tu buen Espíritu, Señor, obrando, tocando los corazones, Señor. Que se cumpla el propósito, porque todos hemos venido buscando una palabra, porque una sola palabra tuya puede cambiar la vida de nosotros. Una sola, Señor, es suficiente, Dios. Por eso, Señor, abre nuestro entendimiento, Dios, a esta palabra que tú envías hoy, en el nombre de Cristo Jesús, y produzca tu palabra aquello para lo que la envías, al 30, al 60, al 100 por uno, para la sola gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Aquí vemos, como dice en 2 Timoteo 3:16, dice 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y apta para enseñar, para redarguir, para enseñar, para instruir al hombre en justicia, de manera que el hombre de Dios sea perfecto. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios,
probablemente escrita por hombres, siempre escrita por hombres, mejor, más que probablemente, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Toda la escritura. Y este libro de Onésimo, de Filemón, es de los que poco miramos, sin embargo, inspirado por Dios. Y toda esta escritura tiene un propósito, y es edificarnos a nosotros. La vieja naturaleza es egoísta. ¿Cuántos saben que la vieja naturaleza es egoísta? Pero la nueva naturaleza es una naturaleza mansa, es amigable. Quien se jacta de que nada lo toca, de que nadie le toca, es una persona contrariamente, es una persona opuesta al evangelio, a nuestro evangelio. Hay personas que dicen: a mí nada me toca, a mí todo me resbala, yo no le entrego el corazón a nadie, nadie me toca a mí, yo soy indiferente, me he endurecido, tengo mi revestimiento y a mí no me daña nadie. Nada más opuesto al evangelio, nada más opuesto al evangelio, porque el evangelio lo primero que hace cuando viene a nuestra vida es ensanchar el corazón. Cuando el evangelio viene a nuestra vida, ensancha el corazón. ¿Qué dije? Ensancha el corazón. Es decir, lo hemos dicho muchas veces, yo tengo una familia compuesta por una esposa y 2 hijas, pero cuando vengo a Cristo, mi corazón ahora se ensancha. No que ame menos a mi esposa y a mis hijas, se ensancha de tal manera que muchas otras personas pueden ser amadas de la misma manera, ya no por mi amor egoísta, mezquino y de 2 pesos con 50 centavos, sino por el amor eterno, infinito que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, si es que en verdad Dios habita en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que el amor de Dios ha sido dado por medio del Espíritu que fue derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 lo dice. Así que si nosotros no amamos es porque Cristo no está en nuestra vida, y eso es importantísimo recordarlo. ¿Por qué lo recordamos? Porque repito que el evangelio no es egoísta. El evangelio no es ¿qué? No busca lo suyo, no se envanece. El evangelio es todo lo opuesto. El evangelio soporta al hermano, al difícil de tolerar, lo soporta, lo cuida, lo ama. Pablo había podido pasar aquí como pasó el sacerdote. Vamos a estar atenticos, por favor. Pablo podría haber pasado como el sacerdote y no haber puesto atención a nada, en nada, al hombre que estaba tirado allí. ¿Recuerdan al hombre que estaba herido en el camino y pasó el buen samaritano? Pablo había podido pasar de la misma manera y no hacer un alto en el camino, sino pasar derecho. Me refiero a Onésimo. Onésimo que significa útil. ¿Qué significa Onésimo? Útil. La carta de Filemón, que significa amable. Yo titulé la predicación útil y amable por causa de la gracia. Solamente por gracia, útil y amable. Pero ahora sabemos que útil es Onésimo, amable es Filemón. ¿Por causa de qué? De la gracia. Había podido pasar, repito, Pablo derecho y no parar bolas, no ponerle atención a este hombre, a Onésimo. Pero Pablo tenía el corazón del evangelio, o sea, el corazón de Cristo. Él aún podría haber hecho como los 70, que el Señor les dio instrucción a los 70 que están en Lucas 10:4, leche con bocadillo, ¿no? Había podido decirles: id por el camino y no saludéis a nadie, id derecho al objetivo. Pablo había podido hacerlo, ¿cierto que sí? Había podido ignorar a Onésimo, pero Dios no lo hizo, pero Pablo no lo hizo. Pablo dice en el versículo 10, lo mira como a un hijo. En el versículo 10 de la carta dice: te ruego por mi hijo Onésimo, por mi hijo Onésimo. Entonces Filemón es amigable y Onésimo es útil. Entonces con exactitud no sabemos cómo Onésimo fue a parar a dónde. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿En qué cárcel estaba? ¿En dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? En Roma, preso. Pablo no escribió cartas. Él tenía un problema en los ojos y por lo general dictaba las cartas. Pero esta carta, porque hay unas partes en que él dice que tenía problemas de los ojos y que escribía con letras mayúsculas. Aquí Pablo dice que él escribió de su puño y letra. Fue diligente por causa de Onésimo. No sabemos exactamente cómo fue, aunque ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Lo conoció en casa de su amo. La casa de su amo, la casa del amo de Onésimo, ¿quién era? Filemón. Dice
nuestro compañero de milicia dice en el versículo 2, y a la iglesia que está en tu casa. La casa de Filemón había una ¿qué? Una iglesia en la casa de Filemón. Pablo había ido, habían abierto una obra allí en Colosas. Allí Pablo había abierto una obra en la casa de Filemón. Y allí probablemente Filemón, siendo el dueño de la casa, con su esposa, que eran muy piadosos, tenían un esclavo renuente, malacaroso, que probablemente le hablaban del evangelio y él decía: no, qué jartera esto, si es muy harto, y era torcido de corazón. Y usted sabe que cuando a alguien le dices escucha el evangelio, el enemigo usa eso para que, al contrario, antes de escuchar diga: ay, qué jartera, yo me alejo, más bien no quiero saber nada. Es una parte de la naturaleza humana, que si decimos haz esto, la persona obstinada dice: voy a hacer justamente lo opuesto, voy a mostrar que yo puedo hacer lo opuesto, porque yo soy libre de hacer como yo quiero, todo menos doblar la cabeza, doblar la cerviz, someterse. Estos rasgos de la naturaleza caída. Pablo dice que escribió, en el versículo 19 dice que escribió con su mano un cheque al portador. Versículo 19: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Porque el 18 dice: y si en algo te dañó o te debe, pronto ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Esto es un cheque al portador. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Porque Pablo sabía que en alguna forma Filemón era deudor de la gracia, porque él había hallado la palabra. Se debía en obediencia, en sujeción, Filemón a Pablo. Pero Pablo le está mandando una carta rogándole por Onésimo, a quien llama hijo. Amén. Una hermosa enseñanza que resalta la gracia sobre la ley mosaica y sobre la ley humana. Esta enseñanza resalta la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido, un regalo de Dios, algo que ninguno de nosotros buscó, pero que todos la alcanzamos sin saber por qué. Solo gracia. No es por el mérito, no es porque somos más piadosos, porque oramos más, porque ayunamos más, no, ni por más obedientes, ni por más justos, éticos o morales, simplemente porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Esta carta realza la gracia sobre esa ley mosaica y aún sobre la ley humana. Entonces, especialmente cuando conocemos de los pecados. ¿Por qué? Porque los hermanos, cuando llega un hermano a la iglesia y es nuevo, y alguien sabe que era un borrachín o que era un alcohólico, siempre lo mira con sospecha, siempre lo mira como que yo soy más santo. Lo trae por allá afuera, le invita a venir a la iglesia, y después de que está, esa persona hace que se siente más santa que el otro. Dice: pues yo te traje y tú mira tu condición, y empieza el enseñoreamiento humano, cuando no hay el corazón del reino. Amén. Pero ese no fue el caso de Pablo. Dios quiere que nosotros no andemos condenando, sino levantando al caído, porque ese es el espíritu del evangelio. ¿Levantando quién? ¿A quién? Al caído. Al caído caerle no, al caído levantarlo. Vosotros, si encontráis a alguien en alguna falta, vosotros que sois espirituales, si es que en verdad sois espirituales, restaurarle con amor. Amén. Por favor, no contestemos al Espíritu Santo, yo se lo suplico, porque si estamos en otro asunto, pues es por demás. Rogamos la presencia de Dios, cantamos y alabamos, y nos ponemos de pronto a hacer otra cosa, nada tiene que ver con eso. Quizá mi figura se vuelva muy antipática, pero lo prefiero a que alguien irrespete las cosas de Dios. Vamos a estar respetuosos en la casa de Dios, atentos. Yo soy quisquilloso y voy a ser más quisquilloso en eso, me propongo ser más quisquilloso. Respetemos la presencia de Dios. Cuando estemos en la presencia, escuchemos, porque yo veo personas allá en otro cuento y a mí me contrista eso, perdónenme, tengo que decirlo. No me es indiferente, yo no puedo predicar y que otro esté por ahí limpiando de las uñas o haciendo otra cosa. Yo les ruego que no lo hagan. Amén. Es por amor a ustedes, es por amor a mi Señor que tengo que decirlo. Se me cae el sistema de hecho, pero es preferible que pase eso. Así que seremos verdaderos discípulos de Dios si no nos avergonzamos del hermano que recién llega, porque el hermano que recién llega puede venir lleno de falta, de defectos. ¿Sí, amén? Y nosotros, dice la palabra, que Dios no se avergüenza, dice el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 11, dice que Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Dios qué? No se avergüenza de llamarse Dios nuestro, a pesar de nuestros muchos errores.
Y en Hebreos 11 dice que Jesucristo mismo no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. Entonces nosotros, ¿por qué nos avergonzamos de otro que viene con defectos, que viene con fallas, que viene con problemas, que tiene dificultades? Dios quiere que nosotros no actuemos de esa manera. Así que de este capítulo, podría decir, de este libro de Filemón, vamos a extraer 3 enseñanzas de lo más presurosamente posible. La primera es que es un ejemplo de la gracia divina. ¿Es qué? Un ejemplo de la gracia divina. Esa es la primera enseñanza que debe quedarnos hoy a partir de este libro. Que cuando lo miremos digamos, aquí hay un ejemplo tremendo de la gracia divina. Filemón es para mí un libro de ejemplo de la gracia divina. Lo segundo podría ser un caso del pecado contrarrestado por Dios. Ese sería el segundo punto. Cómo Dios contrarresta el pecado humano. Ese sería el segundo punto en el que vamos a fijarnos. Y el tercer punto, si nos alcanza el tiempo, sería cómo afecta a las relaciones la gracia divina. Cómo afecta a las relaciones humanas. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a comenzar por el primero, que es que un ejemplo de la gracia divina. Ahí vamos a comenzar. Onésimo era un esclavo. ¿Qué era Onésimo? Un esclavo. ¿Qué era un esclavo? Nada, ¿cierto? De Filemón. Pero un esclavo no es nada. Un esclavo es una persona, en aquellos días era algo menos que nada. Si bien es cierto, Dios legisló y 1800 años después vino a empezar a cesar la esclavitud. Pero en aquel tiempo la esclavitud estaba en su esplendor. Y sin embargo Dios, que es poderoso, usa el caso de liberar a uno de esa esclavitud. Porque Onésimo era un esclavo fugitivo. ¿Qué era Onésimo? Un esclavo fugitivo. O sea, un esclavo es muy bajo y un esclavo fugitivo es más bajo, no se puede, más bajo es imposible. Y era esclavo fugitivo porque muy probablemente leía de los historiadores y deja ver entre líneas, había defraudado a su señor, lo había robado y había huido. Ese era Onésimo. Ese era Onésimo, ese eras tú, ese era yo, un pecador empedernido, uno que huía, uno mañoso, uno lleno de malicia. Ese eras tú, era yo, huyendo, sacándole el cuerpo a las consecuencias de nuestros actos. Así que este era un esclavo, y los esclavos eran ignorantes. Eran probablemente muchos amargados por el duro trato del látigo. Nacían y eran enseñoreados por sus señores. Y era una cosa lamentable. Así que no se podía esperar buenas cosas de un esclavo. No había cultura, no había educación, no tenían acceso a eso. Por tanto, ¿de dónde floreció? No había maticas. Amén. Amén. Pablo supo que Onésimo había hecho algo malo, porque en el 18 lo dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo lo sabía. Filemón vivía en la casa Onésimo vivía en la casa de Filemón, que estaba en Colosas. Yo hice hay una pequeña miradita, simplemente mirando Colosenses 4:12, dice que Epafras era uno de ellos, y Epafras es mencionado aquí en el versículo 23. Te saluda también Epafras, un compañero de prisiones. Pero en Colosenses, el versículo que les di, Colosenses 4:12, dice que Epafras vivía allá en Colosas. O sea, se supone entonces, uniendo cabos, que Filemón era compañero de Epafras y Onésimo era esclavo de Filemón y estaba en Colosas. De allá de Colosas, una iglesia del Asia Menor, huyó Onésimo, porque robó, defraudó a su amo y huyó, se fue para Nueva York, se fue a refugiar en la ciudad más grande, huyó a Nueva York. Dios es soberano, Dios es soberano. Cuando se habla de la providencia divina, significa que Dios gobierna todo, que un hombre huye al lugar justamente donde Dios lo quiere. Este Onésimo había oído de Pablo, pero no le importó nada esto, en la casa de de Filemón. Y ahora que había defraudado a su señor, huyó. Era un esclavo fugitivo. Amén. Amén.
Es decir, si era abajo, repito, un esclavo, si era fugitivo era peor. Si Onésimo era atrapado por los romanos, si decidía regresar a la casa de su amo, ¿sí? Estaba grave, como nosotros estábamos, bajo el yugo del pecado, muerte eterna, infierno, perdición. Y si veníamos a Cristo y no nos metíamos, éramos enemigos de Dios, estábamos en problemas serios y no sabíamos. Onésimo huyó, repito, al Nueva York de aquellos días que era Roma, a meterse seguramente entre las bandas de esclavos fugitivos, donde se oía cosas pésimas, terribles, porque si el imperio romano era sucio en su altura, en el lugar donde estaba la cultura, allí habían orgías, habían unas cosas terribles que ni se podían mencionar. Hoy día no hemos llegado quizá al grado de corrupción de Roma en aquellos días del esplendor. Pues que era un esclavo corrupto. No hablamos de un esclavo bueno, un esclavo corrupto. Pues era muy bajo y estaba huyendo y no tenía esperanza. No tenía esperanza. Si él regresaba y el amo no lo mataba, el amo podía estamparle una letra en la frente con fuego, una F, no de Facebook, sino de fugitivi. Fugitivus, decía la palabra, fugitivus. Eso significaba que ese era de desconfiar. Si Onésimo defraudó a Filemón, es porque Onésimo era un hombre como Judas, de la confianza de Filemón. Seguramente tenía acceso a muchas cosas y justamente ahí fue donde defraudó, huyó a Roma a vivir entre las bandas. Pero Dios le tenía el ojo echado a a Onésimo. La gracia divina estaba sobre Onésimo para resaltar de manera gloriosa su obra de gracia. Porque ¿acaso no habían nobles en aquellos días? ¿No habían príncipes y reyes por sobre los cuales pasó la gracia de Dios y no se detuvo? Para ir a detenerse en un hombre de precaria condición, en una escoria, lo peor de la escoria humana, escoria de la escoria de la escoria. Recogíamos ese poquito y ahí salía Onésimo, lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Habiendo tanto de dónde escoger, Primera de Corintios 1:26 dice: porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se jactan de grandeza y de santidad. Esa es la razón de mi ministerio, esa es la razón por la que mi entendimiento claramente puede comprender por qué soy pastor, porque Él escogió de lo vil y de lo menospreciado. Quizá tú no eras tan vil como yo lo era, por eso quizá Dios me llamó a mí, a este ministerio. No estoy diciendo que Dios no tenga grandes cosas para ti, pero yo hablo de lo que yo sé de mi vida. Se cumplía perfectamente el libro de Romanos en el capítulo 1. No había quien buscara a Dios, todos se desviaron, todos hacían lo malo, todos se desviaron, todos terminaron adorando a las criaturas antes que al Creador, dando culto a lo que no conocían, volteando la espalda a Dios, ofendiéndolo con cada cosa que hacían. Eso se estaba cumpliendo en aquellos días y Onésimo era un fiel exponente de eso. Por eso que los ojos del Señor estuvieran sobre Onésimo. ¿Cómo se llama, mis hermanos? Gracia. Que los ojos del Altísimo estuvieran sobre Onésimo, uno que acababa de defraudar y había huido hacia Roma. Él no estaba pensando en Pablo, él huyó hacia Roma. Él se fue a refugiar con bandas de criminales y de delincuentes. Amén. Pero el Señor dice en Romanos 9:15: yo tendré misericordia del que tendré misericordia, y yo me compadeceré del que yo me compadezca. Es la razón por la que tú estás sentado ahí, es por la que estamos en esta mañana aquí. Porque yo he tenido misericordia de ti, dice el Señor, porque yo te he mirado con ojos de amor eterno, porque tú no has hecho nada, pero yo te he amado. Tú has defraudado, tú has vuelto la espalda. Aleluya, bendito tu nombre, Señor. Tú has hecho todo lo que se debe hacer para defraudarme, pero yo no cedo porque te he amado. Amén. Solamente por gracia elige el Señor. Gracia que convierte al cordero, al lobo en cordero, que convierte al cuervo en paloma, que convierte al pecador en santo. Gracia, di gracia.
Gracia que convierte al tramposo en un hombre honesto. Gracia que convierte, que transforma, que purifica, que dignifica, que santifica. Gracia, solo gracia es la que está en este caso visitando a Onésimo. Pero Onésimo no lo sabía. No lo sabía, él huyó, fue por todas las ciudades, se escondió por Decápolis, por todo lugar, por donde no pasó este hombre. Ya ha podido quedar por allí, pero Onésimo terminó yendo a la casa de donde estaba Pablo predicando. Amén. Onésimo, convertido de esclavo en hijo. Lo que eras tú, esclavo del pecado, esclavo del mundo, esclavo de la droga, del vicio, del sexo, de muchas cosas, esclavos. Dios nos rescata, no merecíamos nada y nos trae a su casa y nos lava con su sangre preciosa y nos llama hijos. Hijos, ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios. Amén. Ahora Onésimo será un hombre útil y servicial. Alguien que era, según dice la escritura aquí, inútil, ¿cierto? En el 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, Onésimo había defraudado a su señor Filemón, y Pablo, que poco hace esto, porque Pablo era muy selectivo con sus compañías. Pablo era muy selectivo, él no se juntaba con el que a lo malo llamaba bueno. Pablo era selectivo, él estaba lleno del Espíritu Santo, era celoso espiritualmente. Ustedes recuerdan por allá en el libro de los Hechos cómo él fue con Bernabé y se separó de Bernabé porque Marcos, Juan llamado Marcos, que había vuelto la espalda en algún momento, quiso ir con ellos y dijo: yo contigo no voy si va Marcos, porque Marcos volvió la espalda, yo no quiero con él nada en este momento, no que se vaya a perder, pero yo con él no voy. Porque uno conoce en el caminar cristiano hombres y mujeres con los que uno no querría caminar a ninguna parte, y son hermanos. Los debemos amar, sí, pero distantes. O hermanos cuerpo espín, que tienen espinas que dañan, pero son vivificados por Dios. Y hay un propósito, es decir, yo querría que ellos vayan por la acera de allá y yo por esta acera, aunque vamos para el mismo camino. Yo no querría, como Pablo, caminar con un Marcos. No querría caminar con un montón de gente hipócrita, faltonga, pero que Dios está procesándolos. ¿Por qué? Porque son difíciles en su carne de soportar, porque son difíciles, algunos Dios nos los pone y nos toca, porque Dios lo determinó y está bien, pero la verdad es la verdad. No es que todo el mundo es maravilloso, todo el mundo es espectacular. Mucho cristiano viene y empieza a sacar sus peores mañas, vicios, y nos hiere y nos lastima, y tenemos que caminar con la herida abierta todos los días por el hermano, mientras Dios lo convierte y mientras nosotros nos hace más resistibles. Sí, ¿es así o no? ¿No le ha pasado? Hay hermanos cuerpos pin que lastiman a los demás y nos toca caminar distantes. O sea que si yo no tengo una desaveniencia con un hermano, él va para el infierno porque yo no lo soporto de ninguna manera. Caminará en la misma oeste, aunque de pronto un poquito distante, pero va para el mismo lugar. Y llegará el día en que nos miraremos a la cara y nos daremos cuenta que lo suyo impedía que yo me acercara y lo mío impedía que él se acercara. Pero mientras llega ese tiempo, a los que Dios pone en el mismo lugar toca soportarnos con paciencia. Amén, eso es verdad. Porque alguien piensa: no, yo tengo que soportar a todo el mundo, y hay gente que está lastimando. Pablo aquí, repito que él no llamaba a todo el mundo compañero, pero a Onésimo no solamente lo llamó compañero, lo llamó hijo, engendrado en mis prisiones. Y si fuera posible, yo quisiera quedarme con él, dice Pablo. Quisiera. 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo él me sirviese. Y Pablo esto no lo hizo ni de Bernabé, ni lo hizo con Juan llamado Marcos, no lo hizo, porque Pablo era delicado en esto. Pero Onésimo había tenido un cambio verdadero. Onésimo había nacido de nuevo. Había nacido de nuevo. Había nacido de nuevo. Onésimo había nacido de nuevo. No era el mismo. El inútil ahora era útil. Amén, mis hermanos. Hechos 15:36, leche con bocadillo en la casita esta tarde. Está todo el caso que les referí de Pablo y Bernabé y cómo se separan por causa de Juan llamado Marcos. Amén, mis hermanos. Esto es claro. Hay gente rara y difícil, pero que también van para el cielo. Solamente que queremos que caminen por la acera del frente, por un tiempito al menos, mientras o nosotros cambiamos o ellos cambian un poco más, para que no destruyamos la obra del Señor. Amén.
Pero Onésimo sí tenía un corazón nuevo, un corazón nuevo, y el que nace nuevo tiene un nuevo corazón. Lo importante es que aflore, que se haga manifiesto, porque yo no voy a disfrutar del nuevo corazón. El nuevo corazón que Dios nos da a cada uno de nosotros es para que lo disfrute el que está al pie. Amén. O sea, los que nos vean egoístas o conflictivos nos deben ver, si tenemos un nuevo corazón, conciliadores, amables. ¿Cómo nos van a ver? Amables, conciliadores, pacientes, benignos. Pero eso no aflora de un instante para otro, porque nacemos de nuevo, pero toca crecer. Entonces hay quienes no soportan a los hermanos. Entonces dice: yo voy a la iglesia de vez en cuando y no quiero encontrarme con nadie. ¿Por qué? Porque su corazón es egoísta, porque ha nacido nuevo, pero el corazón con las nuevas virtudes que Cristo ha puesto no ha aflorado. Entonces, ¿qué toca hacer? Tenerle paciencia y esperar que un día crezca y entienda que la comunión es con los hermanos, que la comunión es con los hermanos, es amándonos de verdad, es permaneciendo juntos unos y otros. Amén, mis hermanos. Amén, amén. Ahora Onésimo era tan diferente que tenía que ir a restituir. ¿Ir a qué? Si algo he robado, debo irlo a restituir 7 veces. Esa era la ley de restitución. Si es restituir, debo restituir, realmente era 4 veces. Restituir 4 veces. El que robó 100 pesos va a ir de 400 al que le robó, si está arrepentido. Porque no es arrepentimiento y decir: bueno, yo estoy muy arrepentido, dejémoslo así. No, el arrepentimiento tenía que manifestar obras de arrepentimiento, genuinas, frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento es que si yo estoy arrepentido de haber tratado a mi padre, a mi madre, a mi hermano mal, pues entonces lo que voy a hacer es empezar a tratarlos muy bien, proponer en mi corazón servirles mejor, porque hasta el día de hoy he sido un tropiezo, he sido algo que no ha producido nada sino dolor de cabeza para mi jefe, para mi padre, para mi esposa, para mis hijos, para mi hermano. Y es tiempo de restituir, no solamente decir: bueno, borrón y cuenta nueva, maravilloso, y es verdad, pero es necesario también restituir. Y aquí este hombre iba a restituir. Era diferente el antiguo Onésimo del nuevo Onésimo. El Onésimo que está en el capítulo, en el versículo 11, que en otro tiempo fue inútil, en el versículo 13 el nuevo Onésimo dice: yo quisiera retenerlo para que me sirva a mí. Y repito, Pablo no hacía eso con cualquiera. Es más, esta epístola es una carta en la que Pablo se toma el trabajo en su prisión, en su debilidad, en su dificultad, de usar su letra, de usar su influencia, de usar y requerir del espíritu que estaba en Filemón para que fuese perdonado Onésimo. No le decía: yo te sugiero. Él usa la sabiduría de Dios y le dice: porque tú te debes a mí, yo te lo imploro, yo quiero que lo recibas como a mí, espero que lo hagas, es más, espero que me obedezcas. ¿Sí, amén? Esa es la gracia de Dios. Te está escribiendo a ti una carta diciendo: espero que ames a ese hermano, porque yo te he perdonado todo a ti. Yo te he perdonado todo a ti. Recíbemelo en tu casa, extiende tus brazos y ámalo. Es imposible para ti soportarlo. Tú eras más difícil para mí soportar, y te soporté y te perdoné y te amé y te llamé hijo. Ahora yo escribo una carta para que tú perdones al que venga a este lugar, para que ames, para que seas capaz de doblegar tu ego, seas capaz de guardar tus espinas. Esos puercoespines doblan sus espinas, las bajan, solamente en amenazas sacan así. O los gaticos. Ayer una señora tenía un gatico allá, ¿se acuerdan? Y una señora acercó al gatico, era un gato grande, y la señora empezó a hacerle así y el gatico ronronea, ¿no? Y se volteó boca abajo y la señora le hizo así, entonces sacó las uñas y empezó a jugar, pero ya las uñas son delicadas, ¿no? Quiero decir con eso que todos tenemos esas uñas, pero las podemos guardar, no usarlas para con nuestro hermano. Y eso es de lo que se trata esta carta, de una súplica de Pablo a Filemón para que Onésimo sea recibido. Onésimo, uno que no merecía nada. Onésimo, uno que defraudó a su amo, que le dio confianza, que habitaba en una iglesia. O sea, Filemón y su esposa eran hombre y mujer piadosos, y este defraudó y se fue. Además lo robó, se llevó el equipo de sonido, se llevó la guitarra eléctrica y el bajo, los vendió y se fue a vivir en el bajo mundo en Nueva York. ¿A dónde fue a parar? A Nueva York, a vivir en el bajo mundo. Pero Dios sabe amansar a los que se van y sabe los caminos prepararlos para lo suyo. Y allá, ¡pah!, te cacha la gracia y dice: tú eres mío y no escapas, aquí yo trato contigo. Ese es el Dios en el que yo creo. Es el Dios soberano. Él sabe usar aún lo que el diablo hace en favor nuestro. Él sabe usar aún nuestras rebeliones. Amén, amén, amén. Únicamente por gracia. Lo que la gracia hace no lo hace ninguna fundación de rehabilitación.
La mujer prostituta no cambia porque se vuelva casta. El drogadicto no lo levanta una casa de rehabilitación de drogas. Lo único que cambia un matrimonio decadente, lo único que cambia una relación decadente es un nuevo corazón, es la gracia divina. Es lo único que cambia al hombre. Lo demás son pañitos de agua en una enfermedad terminal. No sirven para nada. El único que puede hacer esto y lo único que lo puede hacer es la gracia soberana y sobrecogedora de nuestro Dios. ¿Lo podemos entender, mis hermanos? Lo único que va a cambiar nuestras vidas, que las ha cambiado, es la gracia. Nos ha alcanzado su gracia. Por eso nos podemos amar. Yo hay mucha gente aquí que jamás pensé conocer y jamás pensé que amaría. Mejor muchos, no todos. Nos llegamos a mirar con mucha confianza. Nos llegamos a mirar como hermanos, como una familia. Eso solamente lo hace la gracia. No es un club social donde por mucha frecuencia nos convertimos en habitantes constantes y terminamos teniendo alguna confianza. No es eso, es una nueva naturaleza. Esto no lo hace ningún centro de rehabilitación, solamente la gracia, solamente la gracia, solamente la gracia, solamente la fe, solamente Cristo puede hacer eso. Por eso cuando hablan de que no hay esperanza para el drogadicto, que no hay esperanza para ese hogar, para la mujer ramera, no hay esperanza para el ladrón, sí la hay, en Cristo la hay. Onésimo, repito, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y sin embargo, vemos al Señor pasando por encima de los castillos medievales, pasando por encima del muy educado, del gran religioso, del sacerdote, y siguiendo con sus ojos por todos lugares a un hombre al que había mirado, que se llamaba Onésimo. Amén, amén, mis hermanos. Entonces, no nos gloriamos en el centro de rehabilitación, ni en el médico, ni en la terapia, ni en los hombres, sean pastores, sean ministros. No nos gloriamos en el ministerio, nos gloriamos única y exclusivamente en la gracia salvífica de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Que otros, si quieren, gloríen en su gracia, se gloríen a sí mismos en su dinero, se gloríen a sí mismos en su sabiduría, en su ministerio. Nosotros no, no cabemos en ese grupo. Que otros se gloríen en su simpatía, en sus buenas obras, en sus sacrificios. Todo eso lo pueden hacer buscando de alguna forma agradar. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros nos gloriamos en el que nos miró, nos gloriamos en Cristo Jesús. Eso es sublime gracia, inmenso amor. Y es lo que alcanzó tu vida y la mía. Ni es nuestra voz, ni es nuestro ministerio, ni es nuestra parentela, ni es nuestro sacrificio, ni nuestro ayuno, ni nuestra pasión. Eso es una consecuencia de algo que hizo Dios cuando no lo estábamos mirando, cuando no lo estábamos buscando. Él nos miró, Él nos buscó, Él nos amó. Él derramó su sangre cuando aún no habíamos nacido, cuando aún no habíamos venido. Él ya tenía una provisión por ti y por mí. Eso es gracia. No habíamos nacido, ni siquiera habían nacido nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, y Él ya nos había amado. No habíamos hecho nada para merecer nada, mucho menos ahora que hemos hecho más cosas malas que buenas. No merecíamos nada, como Onésimo, ladrones, fugitivos, ladrones, esclavos y fugitivos. Y Cristo vino a nuestra vida. ¿De qué nos vamos a jactar? De nada, absolutamente de nada. Ahora, el segundo punto es que el pecado es contrarrestado por Cristo. ¿El pecado es qué? Contrarrestado. La forma en que es contrarrestado, aquí lo vemos en este libro de Filemón. Hoy, Romanos 8:28, ¿cómo dice? Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Y sabemos. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Bueno, lo sabemos. Lo sabemos, Panchita, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas. Amén, Laurita. Amén. Todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Y no es justificación del pecado en ningún caso. Porque hay quienes piensan: pues gracias a que Onésimo robó y Onésimo huyó, Onésimo fue salvo. Qué bueno, hagamos males para que nos vengan bienes. Porque el secreto parece ser que si yo hago mucho de fraude y si yo soy muy torcido,
la gracia me va a alcanzar. Eso es lo que algunos sin entendimiento dicen, o piensan, o sugieren que nosotros pensamos, peor aún. Ofenden la inteligencia y ofenden la vida espiritual de nosotros. De ninguna manera. Los hermanos de José lo vendieron y él estuvo en las cárceles. Pero no podemos aplaudir a los hermanos de José por haberlo vendido, haberlo golpeado y haberlo metido en una cisterna y luego haberlo vendido a los traficantes moabitas. ¿Cierto que no? No vamos a aplaudir a decir, a la postre José fue rey, gobernador en Egipto, fue gobernador en Egipto. Entonces, gracias a que sus hermanos eran unos degenerados, él pudo llegar a Egipto. Luego, lo que hicieron ellos fue bueno. No, lo que hicieron ellos fue malo. Gracias a que los judíos cogieron a Cristo, lo cogieron del cuello, le metieron golpes, le majaron la barba, lo golpearon, le dieron 40 azotes menos uno, lo hicieron cargar la cruz hasta el Calvario y lo apuntillaron a esa cruz infame. Gracias a que ellos hicieron eso, somos redimidos. O sea que lo que hicieron fue bueno. No, de ninguna manera. De ninguna manera. La virtud o la falta en un acto no dependen del resultado del acto. Es decir, el fin no justifica los medios. No está el concepto maquiavélico. Puedes hacer lo que te dé la gana mal, que Dios lo convierte en un bien. Luego a la postre ese mal fue muy bueno para ti. Es bueno que hayas hecho eso tan malo, porque Onésimo robaste, pero mira, ese fue el camino de la salvación. Si Satanás no te hace que robes, tú nunca eres salvo. No nos equivoquemos así. Hay quienes, de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, Dios no se confunde de esa manera. Que Él sabe para la gloria de su nombre convertir la podredumbre en limpieza, no significa que la podredumbre no sea podredumbre. No significa que el pecado se llame de otra manera. El pecado es pecado. Que Dios sea poderoso para hacer que el pecado se convierta en una bendición, lo convierta, esa maldad la convierta en algo bueno para el hombre. No significa de ninguna manera que estuviera bien. El pecado sigue siendo pecado. Amén. Si un hombre lo ponen a manejar la desviación de una carrilera o el paso nivel, si viene un tren, usted lo que tiene es que bajar la barda para que los buses y todo el mundo, ¿bien? Si no viene el tren, manténgala arriba, pero si viene el tren, bájela. Si este hombre se queda descuidado y pasa un tren y se lleva un bus de pasajeros y mueren 20 personas, lo que este hombre hizo fue un homicidio, fue causante de un montón de muertes. ¿Es culpable? ¿Es culpable, sí o no? Es culpable. Por descuido, por lo que sea, es culpable. En la justicia él es culpable. Ahora, si resulta que se quedó dormido y venía la ambulancia con una señora que estaba a punto de dar a luz trillizos y el hospital queda al otro lado y este está dormido y la ambulancia y el tren aquí, pasa la ambulancia y al tren y no pasó nada. Aplaudamos al hombre que se durmió, porque si hubiera detenido el tren se había muerto la señora y los niños. Luego este es un héroe. No es un héroe, es un vago, un sinvergüenza que acertó por un accidente y resultó en algo bueno. No significa que hizo bien en quedarse dormido. Lo que Onésimo hizo fue malo. Lo que tú y yo hicimos fue malo. Pecadores, por el nombre que se debe llamar, pecadores. Todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? No porque no hayan muerto dejará de ser culpable o censurable, pero gloria a Dios que Él puede sacar del mal un bien, magnificar su nombre en medio de una situación como esa. Onésimo no es inocente, ni el ladrón que murió con Cristo era el buen ladrón, ni tú y yo somos buenos. No, llamemos las cosas por su nombre. Podemos predicar, podemos sabérnoslas todas, pero no somos buenos. No nos equivoquemos. Bueno, solamente hay uno. Solamente hay uno. Dios es soberano. Él es soberano. Su providencia puede convertir las cosas malas en un bien. Su providencia, su soberanía. No por la voluntad de Onésimo. Onésimo no estaba sino huyendo. Onésimo huyó, como digo, a Nueva York, pues, a la ciudad
donde pudiera camuflar más fácilmente, donde hubiera tanta gente que fuese imposible encontrarlo. Pero ¿quién lo estaba mirando? Dios. Y Onésimo fue y se escondió. Y veía a los romanos pasar con sus capas rojas y sus cascos y se asustaba y temblaba su alma. Y no encontraba ni para envenenarse. En la gran ciudad, en la tremenda ciudad, no había ni para envenenarse. De pronto aborda a una mujer que va caminando y le dice: señora, regáleme un pan, me estoy muriendo de hambre y todos los que están conmigo me quieren es matar. Entonces ella le dice: sí, ven conmigo a la casa del pan, acompáñame y comerás pan hoy. Y probablemente Onésimo se va con ella y llegan a una cárcel, no a un templo, y allá hay un hombre anciano y empieza a predicar el evangelio entre muchos que estaban allí. Y Onésimo dice: yo lo conozco, yo lo conozco. Y Pablo le dice: ven para acá, cuéntame por qué estás aquí. Y empieza, porque el Espíritu estaba en Pablo, con la predicación de Pablo, lleno de nuevo de poder, el corazón de Onésimo se quebranta, se arruga, se arrepiente, llora y viene al conocimiento de Cristo, al perdón que solamente el Señor puede darnos, y lo levanta y le da una nueva vida. Onésimo nace de nuevo. Onésimo ahora es otra persona. Ahora se da cuenta de que él no estaba buscándolo, pero que el soberano Dios en su providencia lo encauzó al lugar del único que podía cambiar la vida de ese hombre, Cristo Jesús, a través de un instrumento útil como Pablo en una prisión. Porque hay muchos que solamente cuando van a la prisión se vuelven piadosos. Porque hay muchos que solamente cuando están muriendo reconocen a Cristo. Porque hay muchos Onésimos huyendo de sí mismos, de un mundo decadente, completamente atrapados. Pero entonces Dios, que es soberano y que maneja las circunstancias, hace que las cosas se pongan muy mal, y viene la hambruna, viene la necesidad o viene la cárcel, y allí Dios trata con los hijos de los hombres, a los que ama, porque si no nos amara nos dejaría tal como somos. Entonces Onésimo se hubiera perdido entre muchos, por allá no lo habían atrapado nunca, pero jamás habría conocido la salvación eterna. Amén, mis hermanos. La providencia de Dios no fue voluntad de Onésimo, fue por misericordia de Dios. Amén. Satanás hace que Onésimo robe y que huya, y Dios se vale de lo que Satanás hace para traer a salvación a Onésimo y para enseñarnos a nosotros. Amén. Amén, mis hermanos. Arrepentimiento, confesión, nuevo nacimiento, redención. Ahora tiempo de regresar. Onésimo no podía estar forzado, él era un hombre que había huido, pero ahora que ha nacido de nuevo, sabe que tiene cuentas pendientes con su amo. Ahora mira hacia atrás y dice: tremendo lo que le hice a mi amo, y era una iglesia donde yo estaba, todo lo que hice terrible, ¿cómo pude? Pero ahora lo entiendo, y entonces yo quiero ir. Hay peligro de que Filemón lo pudiera hacer ejecutar, ley de esclavos de los días, o le pusieron la letra escarlata en la frente. Entonces Pablo se toma por guianza del soberano Dios, del poderoso y misericordioso Dios, el trabajo de escribir: te pido que lo recibas como a mí, te ordeno que lo recibas como a mí, tú te debes a mí. ¿No nos habla el corazón eso, mis hermanos? ¿No te dice a ti que recibir, hermano, que no puedes soportar con amor? ¿Es que tú eras menos pecador? ¿Acaso no te perdonó y no te dio cartas para que perdones a uno y recibas a uno que nunca le has querido leer el corazón porque te parece difícil de soportar? Difícil, sí, pero si Dios te manda la carta, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a romper? Vas a romper hoy. Te recomiendo que página 885 puedes romperla hoy, la carta que Dios envía a ti. Te la envía a ti puntualmente con el nombre de la persona que, y a mí, difícilmente podemos soportar.
te encomiendo, te encarezco, te ordeno, te mando, pero quisiera que lo hicieras voluntariamente. Yo te lo digo de todas las formas sabidas. Amén, mis hermanos. Es el regreso del hijo pródigo a casa. El hijo pródigo esperaba algo terrible, pero su padre tenía perdón y tenía una fiesta. Porque hay fiesta cuando un pecador se convierte. No hay reprensiones, ni sacan el acta, ni los archivos de lo malo que ha hecho, sino hay fiesta. Amén. Igual, ese Onésimo puede ser tu hijo. Ese Onésimo puede ser un familiar tuyo. Fernando Forero Jr. puede ser el Onésimo. El enésimo. Puede ser el enésimo. Por enésima vez. Cada quien tiene el suyo. Ese hijo cabezón que yo no lo soporto, no, ese es tu Onésimo. Recíbelo como un hijo, ámalo como un hijo. ¿Será que nos podemos mirar de otra manera en este lugar? Mirar unos a otros de otra manera. Hay unos que son espinosos, y es claro que hay unos que son espinosos, pero igual, los que tienen el corazón nuevo soportan y sangran a veces por el espinoso. Amén, mis hermanos. Dios es soberano, confía en Él. Él se ocupa de ti, de tus hijos, de tu parentela, y lo hace de la manera soberana, como aquí lo hemos podido ver, soberana, como Dios lo ha podido mostrar hoy aquí a través de Filemón. Pero cuando llegó Onésimo, ¿ustedes cómo creen que lo recibió Filemón? Cuando le mostró la carta. Imagínense, vámonos hasta allá. Cuando le llegó la carta, ¿qué hizo Filemón? ¿Qué hizo? Leerla. Y cuando la leyó, un hombre piadoso y nacido nuevo, ¿qué creen que hizo? Yo creo que miró a Filemón, a Onésimo, lo abrazó, lo besó, lloraron juntos, hubo un perdón. Este se quería arrollar a los pies y besárselos porque era su amo, pero le dijo: no lo mires más como un esclavo, míralo como a tu hermano. Por eso las relaciones son cambiadas por la gracia, porque a ese que odias terminarás amándolo más que a nadie, por la gracia. Por eso Gigi Ávila pudo predicar el evangelio con el asesino de su hija, por la gracia, porque la gracia cambia las relaciones. Lo insoportable se hace fácilmente tolerable, de tal manera que por la gracia Cristo nos mira como hermanos y no se avergüenza, y el Padre no se avergüenza de llamarnos hijos. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Lo podemos entender? ¿Lo recibimos? ¿Sí lo podemos entender? Amén.